les bendiga, jóvenes. Les saluda el pastor Daniel Alas. Para mí es un privilegio en este día y esta hora compartir con ustedes lo que va a ser el estudio de la guía juvenil para esta semana. Quisiera, antes de desarrollarla, poder saludarles, poder bendecir la vida de cada uno de ustedes por todo el trabajo y el esfuerzo que hacen. Reconocemos que trabajar con jóvenes no es una tarea fácil, es una tarea complicada, y por eso les felicitamos y les animamos a mantener siempre buen ánimo, buen humor, buen estado de representación de cada uno de ustedes en los temas, para que de esa manera pues también podamos, a través de la vida de cada uno de ustedes, acercarnos al corazón y a la vida de los jóvenes que pertenecen a las diferentes colonias, diferentes barrios, diferentes distritos. Así que el Señor les bendiga. Queremos desarrollar el tema para la guía juvenil de esta semana. Y el tema que corresponde estudiar se titula de esta manera: Dios da la victoria a Josafat. Ese es el tema para esta semana: Dios da la victoria a Josafat. La lectura bíblica que corresponde a este estudio la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20 y los versículos del 13 al 19. Esa es la lectura bíblica, Segunda de Crónicas, capítulo número 20 y versículos del 13 al 19. Como tenemos poco tiempo, entonces vamos a tratar de ir desarrollando los versículos a lo largo, que también vamos a mencionar los puntos de esta guía. Así que queremos iniciar para comenzar hablando acerca de que este es el último estudio que corresponde a hablar a la vida del rey Josafat. Y es importante poder recordar que este rey representa, entre otras cosas, el valor que tiene poder confiar en Dios en los momentos difíciles. En la vida del rey Josafat encontramos enfrentarse a diferentes circunstancias, muchas adversidades, pero la importancia y el centro que podemos hablar de Josafat, en temas anteriores podemos haber leído acerca de algunas malas decisiones que pudo haber tomado, pero en general hablamos de un rey que en diferentes ocasiones, diferentes circunstancias, pudo tener la confianza y la fe de apoyarse en un Dios poderoso, en un Dios en el que podía confiar para salir adelante de cualquier adversidad. Entonces, si eso lo trasladamos al hecho de la práctica de la vida, podemos hablar de que vamos a encontrarnos en diversas circunstancias, en diversos problemas, como es característico en la vida del creyente. Como creyentes, y sobre todo en las etapas de la juventud, que es como estamos desarrollando hoy, vamos a encontrar muchas adversidades. Y el rey Josafat, en este último tema que nos corresponde hablar de él, nos enseña la importancia que tiene poder confiar en Dios y poder tener la fe para salir adelante. Eso relacionado con la vida de Josafat. Entonces leemos el primer punto, hermanos, para el desarrollo de esta guía. Y el primer punto se titula: Todos se humillan en busca de ayuda. Y está basado en el versículo 13. Todos se humillan en busca de ayuda. Estamos situándonos en el momento en el que el rey es amenazado por otros reinos que se han unido para ir en pos de guerra hacia él. Van en camino, pero se lo hacen saber al rey con anticipación. Se lo hacen saber al rey que van directo a enfrentarse a una guerra directo a Judá, que es el reino de Josafat. Y dice la Biblia, en versículos anteriores nos hemos leído, que Josafat tuvo miedo. Un miedo que se produjo al momento en que le llega la noticia que estos dos reinos se han unido para hacer guerra a Israel, a la región de Judá, al reino de Judá. Y como es normal, cualquiera podría pensar, bueno, pero era el rey y estaba confiando en Dios, pero tuvo miedo. Recordemos que el miedo es una manifestación emocional natural del ser humano. Entonces, obviamente, estaba basada ese temor en el hecho de que el ejército que venía a invadir o a querer hacer guerra contra la nación de Judá era mucho más numeroso. Estamos hablando que lo superaban con suficiente cantidad de guerreros como para en realidad sentir temor. Y esa era la razón por la que Josafat siente miedo. Pero ese miedo lo pudo canalizar de una manera positiva, de una manera adecuada. Porque no es malo sentir miedo, y esto es ya como una especie de una pequeña enseñanza al interior del estudio. No es malo sentir miedo, van a haber situaciones que la pueden producir,
en el ejercicio de la vida cristiana, como jóvenes, como adolescentes, tenemos que saber que pueden presentarse situaciones en las que nos van a producir miedo. Lo malo no es sentir miedo, sino lo importante de lo que es el sentir miedo es cómo podemos canalizarlo. Y dice la Biblia que Josafat, cuando sintió miedo, reunió al pueblo, reunió a todo el pueblo, incluidos los niños, de manera que estaban todos reunidos, y en lo que leemos en el verso 13, lo dice literalmente, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. Ese temor lo hizo reunir al pueblo para invocar el nombre del Señor. Y eso es lo que dice el punto 1, o sea, se humillan en busca de ayuda. El miedo que Josafat sintió lo llevó a reunir al pueblo para buscar el rostro del Señor. Y por eso dije al principio, no es malo sentir temor. Lo malo es quedarse atemorizado. La Biblia dice que el temor natural pone lazo, dice la palabra de Dios, el temor pone lazo. Pero cuando ese temor lo podemos convertir en una oportunidad de Dios para poderse glorificar, ocurre exactamente lo que hizo Josafat, que reunió a todo el pueblo, incluidas las mujeres y los niños, para humillarse. Eso dice el punto 1, se humillaron en busca de la ayuda. Josafat sabía, lo había experimentado en otras oportunidades, que buscando el rostro de Dios iba a encontrar la benevolencia, la gracia y sobre todo la victoria sobre los enemigos que se venían. Y de hecho que él puso a ayunar a toda esta gente, decretaron día de ayuno para todos. Esa fue la humillación que produjo este miedo. Por eso, hermanos jóvenes, cuando se sientan acongojados, cuando se sientan atemorizados, cuando se sientan que aquella circunstancia que se ha venido, que puede ser de diferente naturaleza, no solamente en la niñez, sino precisamente en la adolescencia y en las siguientes etapas de la vida, todos vamos a experimentar temor sobre algo. Y precisamente sobre el temor, sobre la vida, en esta oportunidad corría el riesgo la vida de todo un pueblo, de todo Judá. Y estaba su rey al frente diciendo, nos vamos a reunir todos y vamos a humillarnos y vamos a buscar el rostro del Señor. Se humillaron en busca de la ayuda. Cuando el pueblo se humilla, ocurre el milagro, que más adelante lo vamos a poder contemplar, de todo aquello que Dios vino a manifestarse. Pero punto clave es, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontramos en medio del temor, en medio de la dificultad? Lo que vamos a hacer es lo que Dios inspiró a hacer a Josafat, que es humillarse y buscar el rostro del Señor. Cuando la Biblia habla de humillarse, cuando la Biblia habla de que el pueblo se humilló, está hablando de aquel clamor y aquella expresión de temor hacia Dios, diciéndole, Señor, ayúdanos, Señor, muestra ahora tu gracia, muestra ahora tu misericordia. Y esto lo que produjo fue que todo el pueblo se humilló y permitió entonces que buscaran el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios va a ser siempre nuestra primera alternativa, primera y única. Buscar el rostro de Dios va a significar el demostrar que tenemos confianza, que tenemos a un Dios que se puede glorificar, a un Dios que se puede manifestar. En diferentes oportunidades de la vida habrán situaciones en las que podemos escuchar diferentes voces que nos pueden desviar de la idea de tener a Dios como nuestra primera alternativa. Y si bien es cierto, hay un apoyo familiar, hay un apoyo de los amigos, hay un apoyo de hermanos de la iglesia, tenemos que tener nuestra mente bien clara de que a quien debemos acudir en medio de cualquier situación, en medio de cualquier dificultad, es humillarnos bajo la presencia de Dios, en el rostro de Dios, y de esa manera vamos a poder recibir la ayuda y el auxilio que necesitamos. Todas las demás cosas pueden ser de beneficio para nuestra vida. Todas las demás cosas pueden ser cosas que van a beneficiar, pero nada como el auxilio de Dios, pero nada como saber que si nos humillamos, como lo dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, hermanos, jóvenes, vendrán situaciones así. Hoy precisamente muchos pueden estarlas atravesando, pero este estudio de hoy nos enseña que en medio de eso podemos sentir temor, son parte de las emociones, ahí van a estar, pero más importante que el temor es la reacción espiritual, la reacción a las que nos debe de mover, porque lo contrario sería quedarse asustados sin hacer nada. No podemos quedarnos a que el enemigo se presente, a que la adversidad o el problema nos alcance, porque la preocupación de Josafat era mientras vienen en camino. Él sabía que de un momento a otro estos reinos que querían hacerles guerra, que querían invadirles y querían exterminar probablemente al pueblo de Judá, venían con la intención decidida de hacerlo. Y no había otra manera que
enfrentarlos o enfrentarlos con la mano de Dios. Por eso digo, si usted en este momento está atravesando una dificultad, recuerde, nada más favorable a su vida, nada más favorable a la vida del creyente, nada más favorable a la vida de nuestros jóvenes cristianos que humillarse bajo la poderosa mano de Dios, como lo dice el punto 1, en busca de su rostro, en busca de su ayuda. Esto también habla acerca de que podemos comprender que tenemos limitaciones. Como seres humanos estamos limitados por muchas cosas, pero es lo que la Escritura dice, lo que los hombres no pueden hacer es lo que Dios puede hacer. Reconocer nuestras limitaciones nos ayuda a buscar al rostro de Dios y eso significa recibir ayuda del Señor. Entonces, hermanos, desarrollamos ahora el punto número 2 que dice, quédense quietos. Y está basado en los versículos del 15 al 17, que dice la palabra de Dios literalmente, y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, y antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Quédense quietos, se titula el punto número 2. Por lo que hemos leído, hermanos, ustedes se dan cuenta entonces que lo que ocurre acá es que Dios siempre tiene una manera diferente de actuar de los seres humanos. Porque la guerra se presentaba de manera directa, de manera inevitable contra Judá, pero Dios a través de un profeta le hace saber a Josafat y a todo el pueblo las palabras que hemos leído hoy. Este profeta les habla y les dice que no deben de temer, que deben de salir a la guerra, pero al mismo tiempo les dice que ellos van a contemplar nada más cómo entre ellos mismos hacen guerra y entre ellos mismos se destruían. Estar quieto significa tener la confianza plena de que todas las batallas a las que nos vamos a enfrentar, todas las guerras espirituales que vamos nosotros a enfrentar, Dios no es ajeno a ello. Muchas veces en medio de las dificultades, Dios, hermano, nos da la seguridad, pero al mismo tiempo nuestra humanidad, como lo dijimos, Josafat había tenido miedo y Dios lo sabía, porque Dios lo conoce bien. Y Dios le da palabras de aliento al pueblo y les dice, no teman ni desmayen. Ustedes pueden salir a pelear contra ellos y Dios prácticamente les desarrolla la manera en que va a utilizar la estrategia. Si bien es cierto, en guerra las estrategias humanas pueden ayudar a mucho, Dios tiene estrategias mucho más fundamentales y mucho más especiales para proteger a su pueblo. Generalmente, hermanos, estamos acostumbrados a creer que podemos pelear nosotros mismos nuestras batallas. Recordemos lo que el Señor dice en su palabra, que toda venganza es de Él, que las batallas son de Él. Y no es esta la única ocasión. En la Biblia podemos tener muchas referencias de diferentes batallas que el pueblo de Israel tuvo que librar, en las cuales no tuvieron que intervenir ellos mismos. Sí, y esta es una ocasión de ellas. El Señor solo les dice, ustedes quédense quietos y vean la estrategia que yo voy a utilizar. Y la estrategia que Dios utiliza es, ya ellos habían recibido, ellos habían humillado, ellos habían buscado la ayuda de Dios y Dios estaba respondiendo a ellos. Cuando el Señor les dice, quédense quietos ustedes, les está diciendo, yo voy a pelear por ustedes. Por eso, hermanos jóvenes, tenemos que tener la seguridad que Dios, como lo dice su palabra, nunca nos ha abandonado, nunca nos va a abandonar. Al contrario, tenemos que tener la seguridad, como lo dice la Biblia, que Él estará con nosotros todos los días. Y ese todos los días significa que en detalles muy pequeños, como dificultades muy grandes, Él habrá de utilizar su propia estrategia. Lo que tenemos que hacer nosotros es, como lo dice la Biblia, como lo dijo el Señor a ellos, estar quietos, pueden contemplar. Esto me recuerda cuando también Dios le habló a Moisés frente al mar,
que estaba el pueblo de Egipto, Faraón y todo el ejército de Faraón venía sobre ellos. Y Dios les dice exactamente las mismas palabras: contemplad, contemplen lo que yo voy a hacer. Y lo que Él va a hacer siempre es mucho mejor de lo que nosotros podamos. Dios nos ha regalado mucha sabiduría, Dios nos ha regalado mucha inteligencia, nos ha dado dones, nos ha dado destrezas, nos ha dado habilidades, pero todas ellas, hermanos, se quedan muy cortas a la hora que Dios va a diseñar una estrategia. Y por eso Él dice: quédense quietos. ¿Por qué quédense quietos? Él no quería que se perdiera ni una sola vida del pueblo de Judá. Él no quería que se perdiera ninguna vida que estaba a cargo del rey de Judá, del rey Josafat, porque la protección de él era completa. De manera que Él dice: quédense quietos. Quédense quietos también significa comprender que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene el control de nuestras necesidades, que Dios tiene el control de las enfermedades, que Dios tiene el control de los problemas, que Dios tiene el control de toda circunstancia. Toda la vida representa una especie de batalla, la vida representa una guerra, y sobre todo en estas etapas de la adolescencia es cuando más batallas se pueden librar. Batallas físicas, batallas emocionales, batallas cognitivas, de diferente índole. Pero de todas estas batallas, el reconocer que Dios es soberano, el reconocer que nuestro primer paso es humillarnos y pedir el auxilio, el segundo paso va a ser como este punto 2, quedarse quieto y comprender que Él tiene el poder, que Él lo ha prometido, que Él siempre estará con nosotros y que cualquiera sea la situación que nos toca enfrentar, Él nos dará la victoria. Lo que estaba haciendo Dios a través del profeta dándoles estas palabras era dándole al pueblo de Israel confianza, dándole fe, dándoles a ellos la seguridad que Dios iba a intervenir. ¿Se imaginan, por ejemplo, si pudiésemos imaginarnos la cantidad de guerreros o soldados que venían en contra de ellos y que los superaban en gran número? Era suficiente como para desfallecer, era como para perder la esperanza, era como para tener incertidumbre de saber, de decir qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos para los que eran padres, qué va a pasar con todo lo que hemos logrado y tenido. Y esa incertidumbre era la que desde el rey Josafat hasta el último de los moradores de Judá habían llenado su corazón. Estas palabras de Dios vienen a devolverles la fe, a devolverles la confianza, para decirles: estad quietos, salgan, enfréntenlos, pero ni tan siquiera los van a enfrentar de manera física. Yo voy a hacer la guerra con ellos y ustedes solo van a quedarse quietos y van a contemplar. Jóvenes, qué lindo es saber que tenemos al Señor, qué lindo es saber que Él pelea nuestras batallas, qué lindo es saber que muchas de las cosas que van a ocurrir en tu vida, en tu familia, en tu célula, en todo lo que desarrollamos, Dios está ahí en medio, gobernando y teniendo el control. Importante es que retomemos otra vez desde el inicio. Viene la incertidumbre, nos humillamos ante Dios, pedimos su ayuda. Viene la respuesta de Dios y en la respuesta de Dios Él da la victoria, de manera que ni tan siquiera el pueblo de Israel mueve, hermanos, una sola espada, una sola herramienta de batalla, una sola herramienta para hacer la guerra, sino que Dios se encarga de que estos enemigos que venían, entre ellos mismos, dice la Biblia, usted quiere leerlo más adelante, entre ellos mismos comenzaron a matarse, comenzaron a hacerse daño, a lastimarse, al punto de que termina la batalla y el reino de Judá está ahí, solo contemplando, como Dios se lo ha dicho: quédense quietos. Es importante que esta frase de quédense quietos también la podamos comprender en su plenitud, ¿verdad? No significa, porque van a haber situaciones en la vida en las que Dios va a hacer lo más difícil y lo más importante y nosotros simplemente vamos a hacer la otra parte. Como por ejemplo, no podemos confiarnos solamente en esta palabra, decir quédense quietos y no vamos a hacer nada. O sea, es decir, hay una parte que es la fe, la confianza, la esperanza en el Señor, y la otra, un poquito de eso habla el punto 3, ya lo vamos a ver, pero habla también de que Él dijo: salgan y preséntense a la batalla. Ellos no se quedaron de brazos cruzados. Dios con esta palabra no está diciendo del cielo caerá todo. No, Él lo que está diciendo es: voy a hacer mi parte, ustedes hagan la suya. El pueblo sale, todo Judá sale a enfrentar. Lo que ocurre es que Dios hace el milagro porque ellos ya habían hecho la parte más importante, que era humillarse, buscar la ayuda de Dios, y ahora Dios les está dando la ayuda que obviamente es lo más importante para ellos. El punto 3 es la parte final de este estudio de este próximo sábado. Dice adoración y alabanza al Señor, y está basado en los versículos 18 y 19, que dicen así, la palabra del Señor. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra
Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Alabanza y adoración al Señor. Después de haber recibido la victoria, porque era una victoria, aun y cuando ellos no habían hecho, digamos, la parte física, que era enfrentar a estos reinos que venían a querer invadir, ellos hacen la parte más importante, que es la espiritual, y reciben la respuesta de Dios. Y ahora viene uno de las respuestas, o una de las acciones, o de las actitudes que son fundamentales en la vida de todo creyente, en la vida de los adolescentes que buscan el rostro del Señor, y es adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho. Dice acá en los versículos que hemos leído que se levantaron con alta voz. Incluso hay una alabanza que habla de esto, acerca de hacerlo con fuerte y alta voz. Estaban agradecidos, agradecidos por la victoria que habían recibido. No era para menos, les tocó enfrentar a un ejército muy numeroso. Físicamente y humanamente era imposible de vencerlos, pero terminan con una enorme victoria, terminan con una portentosa victoria. Quisiera recordar algunos versículos antes de los que leímos, que hacen referencia a la actitud con la que Josafat ora y el pueblo lo ve. Esos versículos no los hemos leído, están antes de estos que hemos leído hoy. Pero el pueblo se queda sorprendido de una actitud de completa confianza, una actitud adecuada, pidiendo a Dios auxilio. O sea, la oración de Josafat es: Dios, viene este ejército y este ejército es mucho más numeroso que nosotros. Pero le hace memoria, Josafat le hace memoria a Dios en la oración, diciéndole: Señor, acuérdate de cómo has sacado adelante a tu pueblo en multitud de ocasiones. Y la oración de Josafat le hace recordar a Dios. Dios ya lo sabía, pero él está utilizando este recurso de diciéndole a Dios: Dios, ahora que este pueblo es más numeroso, ahora sí puedes mostrarnos el poder que tú tienes. Y eso es lo que Dios hace. Cuando el pueblo oye esta oración de Josafat, es una oración muy sorprendente, usted puede leerla. Es una oración que lleva impreso el corazón, la energía, que lleva la fe, la confianza. Hace posible que también el pueblo de Dios se anime, y ahí se decreta el ayuno. O sea, antes de decretarse el ayuno general en toda la nación, Josafat hace esta oración y el pueblo la escucha, y el pueblo oye de lo importante que es la alabanza, la adoración de Dios. Y ahora se está replicando en la parte luego de la victoria, que todo el pueblo se regocija, que todo el pueblo la alaba, y es que le están dando honor a quien ha hecho posible la victoria. En nuestra vida, hermanos jóvenes, tenemos que recordar que vamos a tener muchísimas victorias. Vamos a tener victorias en el área espiritual, muchísimas. Vamos a tener victorias en el área académica, muchísimas. Vamos a tener victorias en el área familiar, muchísimas. Vamos a tener victorias en el área de relaciones con las demás personas, sí, las vamos a tener. Pero de todas ellas, cualquiera sea el área en la que Dios nos dé una victoria, tenemos que tener bien presente nuestra actitud. La actitud correcta de un hijo de Dios es el reconocimiento de aquel quien ha hecho posible la victoria que se ha obtenido hoy. Y eso habla el punto 3, adoración y alabanza al Señor. Todo el pueblo se hace uno para alabarlo. Todo el pueblo se invoca para agradecerle a Dios. Y eso, hermano, habla precisamente de la historia de vida de Josafat. La historia de vida de Josafat, lo dije al principio, puede estar marcado por algunas circunstancias negativas, pero la mayoría de ellas hablan de que la vida de él estuvo marcada por una amplia manera de intervención de parte de Dios. O sea, cuando Josafat hace esta oración invocando, no lo está haciendo de la nada, no lo está haciendo en ese momento de aflicción, porque muchos podrían buscar a Dios solo en el momento de la preocupación, cuando viene el temor, cuando viene el miedo. Josafat había experimentado, esta no era la primera vez que Josafat experimentaba una situación negativa. La vida de él vino marcada por diferentes intervenciones de Dios en diferentes épocas de su reinado. Y eso habla de un estilo de vida, de adoración, un estilo de vida de búsqueda, un estilo de vida de humillación a Dios, un estilo de vida de pedir ayuda y auxilio a Dios. Y eso es lo que nos deja esta enseñanza de este estudio de esta semana. Que si bien es cierto, reconocemos que van a venir diferentes batallas y guerras en nuestra vida, lo importante es confiar en Dios. Segundo,
contemplar lo que Dios va a hacer, porque Dios lo va a hacer. Y tercero es el reconocimiento a aquel Dios quien hace posible todas las cosas. Si algo, hermanos jóvenes, tenemos que recordar de la vida de Josafat, es el hecho mismo de la confianza, de la fe con la que actuó en las diferentes ocasiones que le vinieron a su vida, representando al reinado de Judá, representando a todo este pueblo, y que él fue un líder en el que su pueblo, sus súbditos pudieron descansar, porque era un hombre que buscaba a Dios, un hombre que confiaba en Dios y un hombre al que Dios le daba la victoria siempre. Finalizo con esto entonces, hermanos jóvenes, para que todo esto que hemos hablado hoy pueda ser un insumo, pueda ser de utilidad. Dios quiera que sea de utilidad para ustedes. Yo sé que Dios les va a regalar a ustedes una interpretación, les va a regalar la ayuda, les va a regalar su asistencia, va a respaldar lo que hagan. Dios mediante esto puede ayudarles a comprender que importante en la vida de todo creyente, y creyentes jóvenes también, es que sepamos adorarlo, sepamos honrarlo, sepamos, hermano, darle alabanza y gloria. En cada que ocasión Dios nos permite disfrutar de su ayuda, de su respaldo y de la respuesta y la victoria que Él siempre le dará a sus hijos, aquellos que confían en Él. Así que, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Para mí es un gusto en este momento tener esta oportunidad, es un privilegio. Dios me los bendiga. Les animo nuevamente para que estén siempre con todo el corazón. Probablemente en medio de dificultades le toca hacer la célula. El hecho de ir a hacer la célula esta semana será una victoria para usted. Adore al Señor, alábelo, porque Dios tiene mucho para ustedes todavía adelante. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones para todos.